El siguiente ejercicio tiene premisas aparentemente más complicadas. En realidad solamente tienen más elementos. La primera premisa sigue siendo un condicional cuyo antecedente es una conjunción y cuyo condicional es una disyunción. La segunda premisa es una conjunción negada y la cuarta premisa es un bicondicional, que recuerden ustedes es la conjunción de dos condicionales o un condicional en doble sentido. Por su parte, la conclusión es un condicional cuyo antecedente es la negación de R y cuyo consecuente es S, lo cual significa que tenemos que usar la regla de introducción del condicional y esa regla nos pide como premisa auxiliar, como suposición, el antecedente del condicional que queremos introducir para poder cerrar después esa suposición cuando lleguemos pues al consecuente de ese condicional que vamos a introducir. Entonces ahí tenemos ya nuestra quinta premisa, que es una premisa auxiliar o una suposición. Ahora, ¿qué premisas podemos eliminar con lo que tenemos? Tenemos en 3T la afirmación de T y en 5 tenemos la negación de R. ¿Dónde hay R? En la premisa 1, pero está atrapada dentro de un paréntesis, así es que no podemos utilizarla. ¿Dónde hay T? En la premisa 4, que podemos eliminar fácilmente, y en la premisa 2, que sin embargo tiene una negación, está negada toda la premisa, así es que para poder eliminar esa conjunción deberíamos o separar los términos de la premisa. Tendremos que eliminar esa negación que está ahí y para ello pues tenemos que hacer una equivalencia. Entonces antes de hacer otra cosa vamos a hacer primero la equivalencia. Ya sabemos que cuando pasamos de conjunción a disyunción, la negación que está fuera del paréntesis queda eliminada, así es que vamos a pasar a disyunción. Y la regla para pasar a disyunción es que se niega cada uno de los términos. En este caso tenemos T y por lo tanto escribimos no T, disyunción. Acá tenemos la negación de P, así es que vamos a escribir P y esta desaparece. Equivalencia en conjunción por disyunción en el paso 2. Listo. Y entonces ahora sí, tenemos esta ya lo usamos. Tenemos un bicondicional en 4 que tiene como uno de sus términos la T. Tomémoslo como el antecedente. Recuerden ustedes que este es en doble sentido, es decir, la misma variable puede ser antecedente o consecuente. Y entonces eliminamos el bicondicional por una de las reglas del bicondicional, es la 1, con el paso 4 y con el paso 3. Y escribimos entonces Q. Esta ya la usamos. 8. En el paso 6 tenemos una disyunción. Esa disyunción tiene como uno de sus términos la negación de T y en 3 tenemos T, así es que podemos usar la regla de inferencia de la alternativa, puesto que sabemos que esta disyunción es verdadera, y para que la disyunción sea verdadera tiene que ser verdadero al menos uno de los dos términos, y sabemos que T no es ese, que no T no es ese término, acá está diciendo que esta negación es falsa, entonces P tiene que ser verdadero. Regla de inferencia de la alternativa en 6 y en 3. De modo que esta premisa también ya la hemos utilizado. 9. Bien.
Y entonces ahora tenemos los elementos, los términos que se encuentran en el antecedente de la primera premisa. La primera premisa es un condicional cuyo antecedente es la conjunción de P y Q. Y aquí tenemos afirmados tanto P como Q, por lo que podemos introducir la conjunción entre ambos. Regla de introducción de la conjunción en el paso 8 y en el paso 7. Y con eso tenemos el antecedente del condicional, decíamos, por lo que podemos aplicar la regla de eliminación del condicional y escribir entonces su consecuente, que en este caso es una disyunción, la disyunción entre R y S. R disyunción S, R o S, regla de eliminación del condicional en 1 y en 9. Ahora bien, aquí tenemos R otra vez, y como es lo contrario que esta, que está en la disyunción, entonces para que la disyunción sea verdad, es S, el otro término de esta disyunción, tiene que ser verdadero. Esa es la regla de inferencia de la alternativa en 10 y en 5, y con eso hemos llegado al consecuente del condicional que estábamos introduciendo, por eso pusimos esto aquí. Así es que ya podemos escribir el condicional, no R, que es el antecedente, entonces S por regla de introducción del condicional del paso 5 al paso 11, y con eso hemos demostrado que este razonamiento es válido.